Gracias a Alejandro Ope, que está como todos los jueves con usted y con nosotros. Hoy el impacto económico del delito a propósito de esta encuesta que se llama ENVE, que es Encuesta Nacional de Victimización a Empresas. Alejandro, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches al auditorio. Gracias. A ver, ¿cómo va esta encuesta? ¿Sí la tomamos en serio? ¿Es una encuesta importante? Claro. ¿Cómo ves? Mira, es un ejercicio que hace el INEGI cada 2 años. Levanta información entre unidades económicas para saber cuál es la experiencia, ¿no?, del delito, con el delito en el mundo de las empresas, ¿no? Desde las muy pequeñas hasta las muy grandes, ¿no? Y esto, déjame, para tratar de poner esto en contexto, imagine, yo sé que a lo mejor mucha gente que nos está viendo en este momento, a lo mejor tiene un pequeño negocio, no sé, algo pequeño, una miscelánea, una fonda, un taller, ¿no? Algo que no debe para hacerse rico, pero sí para tener una vida digna, ¿no? Donde la gente sigue las reglas, cumple sus obligaciones, paga impuestos. Digo, no suena mal, salvo que resulta que hay otros impuestos, ¿no? Y esto es importante entenderlo, ¿no? Pero estos son pagados ya no al Estado, sino a delincuentes, ¿no? Y estos no son poco comunes, ¿no? Déjame darte algunos datos que vienen de la ENVE. 1 de cada 4 unidades económicas del país, aproximadamente 1.2 millones de unidades económicas en el país, fue víctima de al menos un delito en 2021, ¿no? Y bueno, y eso suena mejor que 2 años antes era 1 de cada 3, pero pues en medio se nos cruzó la pandemia, ¿no? Y eso pues alteró la vida económica, los horarios, la vida social, etcétera, ¿no? Pero además, digamos, el riesgo, no solo es, en muchos de estos casos hubo multivictimización, ¿no? Las empresas en México, las unidades económicas en México sufrieron en 2021 2.9 millones de delitos, ¿no? Lo cual significa que en promedio cada empresa, cada unidad económica victimizada, cada empresa que sufrió al menos un delito, fue víctima al menos 2.4 veces en el año, ¿no? Y esto, valga la obviedad, es una media simple, ¿no? Hay empresas que fueron víctimas de centenares de delitos, ¿no? ¿De qué delitos estamos hablando? Pues en casi la mitad de los casos se trata de algún tipo de robo, ¿no? Un asalto, robo hormiga, el robo de mercancía en tránsito, el hurto de algún vehículo. En la mayoría de los casos sucede sin violencia, pero al menos unos 40,000 eventos, el dueño de la unidad económica o algunos empleados estuvo presente durante el delito, durante la comisión del delito, y fue víctima de una agresión física, ¿no? Oh. Muchas veces con arma de fuego, ¿no? Y además, ahí la cosa se pone más peliaguda, ¿no? Porque casi la cuarta parte de los delitos que se cometieron en 2021 cayeron en la categoría de extorsión. Eso equivale a 829,000 intentos de extorsión en el año contra empresas. De estos, 67,000 fueron presenciales, el resto fueron telefónicos. 67,000 intentos de extorsión presenciales, es decir, extorsión en la calle, en el establecimiento o el cobro de piso, ¿no? O sea que no es poquito, ¿no? Y todo esto pues implica costos, ¿no? Si un negocio fue víctima de un delito en 2019, el asunto le significó una pérdida directa de 41,379 pesos en promedio, ¿no? Eso equivale a casi 3,500 pesos de impuestos, más de impuestos cada mes para esas empresas, ¿no? Para ponerlo en esos términos, ¿no? Pero además, aun si ese negocio se escapó de los delincuentes, el costo del delito lo alcanzó de todos modos. Porque en promedio cada unidad económica en México desembolsó en 2021 casi 15,000 pesos en medidas preventivas, ¿no? Cerraduras, candados, rejas, bardas, alarmas, cámaras, vigilantes, dispositivos de GPS, etcétera, ¿no? 15,000 pesos por unidad económica. Y además esto obviamente crece conforme aumenta el tamaño del negocio. Por una empresa grande, definida como grande en la encuesta, los costos directos como indirectos son 25 veces mayores que las que enfrenta un microempresario. Pero además, aquí es importante, el crecimiento no es lineal, ¿no? El brinco más significativo en términos relativos pasa cuando una empresa pasa de micro a pequeña empresa, ¿no? Micro es menos de 10 empleados, pequeña empresa es de 10 a 50. ¿No? En ese paso, los costos del delito se multiplican por 4.
Esto, dicho de otro modo, si una empresa se atreve a crecer, se vuelve visible para los delincuentes. Y ahora, esos otros impuestos, los que no se le pagan al Estado, o los que se le pagan, ¿no?, a bandas criminales, son 4 veces mayores, ¿no? Wow. Y eso lo limita, pues sí, lo condena muy probablemente. Cuando hablamos de MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresas, muchos los condena a quedarse en la categoría de micro, ¿no? Y esto es una tragedia no solo para los empresarios en cuestión, sino para el país en su conjunto. ¿Qué hace el gobierno con estos informes, Alejandro? ¿Qué hacen las autoridades de seguridad? ¿Realmente los atienden o qué supones que pasa? Mira, yo creo que primero hay que agradecerle al INEGI que produzca. Que lo haga, claro. ¿No? Porque sí tenemos una comprensión mucho mayor del fenómeno, de lo que tendríamos de otro modo. Las autoridades, yo creo que las autoridades de seguridad explotan mucho menos esto de lo que deberían, ¿no? Porque esto les da, este tipo de datos te da una película mucho más amplia que las denuncias, ¿no?, que el delito denunciado formalmente. De nuevo, aquí piensa, a empresas estamos hablando de 2.9 millones de delitos. Sí. Uh-huh. Y a hogares 28 millones de delitos, este es el dato que viene del ENVIPE, ¿no? Contra 2 millones de denuncias, de todo, ¿no? Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a la auditoría. Gracias. Bueno, vamos a una pausa.